¿Qué tal? Mucho gusto en saludarte y te doy la bienvenida a este espacio en YouTube que se llama Master Vidal. También ocasionalmente si quieres vernos de manera más breve o enterarte de qué se está entregando en este canal, aparezco en como Marco V 35 en TikTok y también estoy en el espacio ahí se me escapa el nombre de Instagram como Marco Vidal. Hoy tenemos una entrega literaria, hoy es jueves 22 de julio del año 2021 y vamos a trabajar la obra prima, la ópera prima, que a su vez fue la obra que destapó a esta estupenda escritora que la volvió absolutamente famosa internacional, que le modificó la existencia, y se trata de Isabel Allende. Isabel Allende, que ahora actualmente vive, me parece que está en los Estados Unidos, que la acabo de confundir con otra autora. Pero bueno, Isabel Allende da conferencias, seguirá escribiendo. Aquí tenemos Paula, que es una entrega muy bonita sobre la muerte de su hija. Isabel Allende juega muchísimo con el asunto de lo que le va pasando en la vida, de lo que ella fue testigo de manera directa, y lo relaciona con su mundo, con su inventiva. Digamos que su propia historia la traslada al asunto novelístico y entonces ya no está obligada con el compromiso histórico, con fechas y con estas precisiones absolutas que requiere un estudio histórico, y entonces eso le permite ser también pues mucho más divertida, pero lo decía en el caso de Paula, muy profunda. Si quieres trabajar una reflexión nada filosófica, pero muy bien acompañada y necesariamente profunda en tanto que se trató de su propia hija y el proceso fue muy largo, te invito a que leas Paula, que es una gran, gran obra. Y hoy se trata de La Casa de los Espíritus, esta que además terminó de ser muy, muy famosa porque se hizo una película hollywoodense que parece ser que fue un éxito. Yo no la he visto, creo que la voy a revisar, aunque como tal me parece que seguramente por cuestiones de formato y de tiempo la novela será inmensamente más grande, más profunda, mucho más abarcadora en términos generales que lo que pueda ser la película, pero parece ser que es buena. Y con esta obra, te decía, Isabel Allende se destapa pues al mundo internacional. Me parece que no creo, hay otras obras que he trabajado con esta autora y a mí me parece que en la medida en que ella parte desde su existencia, desde lo que es su propia vida, y eso lo convierte y lo manifiesta en su manera de escribir, me parece muy exitosa, como es el caso de estos dos trabajos que ahora cito, Paula y La Casa de los Espíritus. Cuando intenta ser, no sé si académica, a lo mejor no es el término, pero a mí me da la impresión de que cuando intenta ser demasiado literaria, cuando quiere jugar demasiado con las convenciones, cuando quiere inventar y se sale de esta carnita muy dolorosa sin duda alguna, que fue su propia existencia, a mí me parece que se extravía un poco y pierde. Hay otro par de textos a los que les he entrado de esta maestra y no he considerado que tengan el suficiente agarre, el suficiente punch para que los presente aquí. No hablo de la calidad literaria, pero a mí me parece que nos encontramos con una autora, cuando menos en esta obra también, que pone, que saca su mundo, que saca su profundo dolor. Ese profundo dolor también es el profundo dolor de su comunidad, de su familia y de su país. La Casa de los Espíritus es el paso de varias generaciones en Chile, en Santiago, y lo que abarca pues estas relaciones que los personajes van haciendo. En un lugar relativamente mágico y pacífico y amoroso, cómo se va descomponiendo hasta que terminará sin que se trate específicamente de eso, que eso me parece que es lo lindo de este trabajo, de el golpe militar de Pinochet y de la profunda dictadura de este mismo. Entonces, bueno, es muy, muy interesante porque vamos a las estructuras familiares, a las estructuras interiores de los personajes y al mundo cultural y político de Latinoamérica, y que si lo seguimos extendiendo, pues nos toca muchísimo a México y en general después, que me parece que eso es lo grandioso del arte, que puede partir desde la experiencia individual hasta la experiencia humana, hasta la experiencia universal.
Entonces, nada, pues vamos a entrarle. La verdad es que vale muchísimo la pena. Este es un texto muy, muy justo para este espacio porque aquí pretendo explicar en algún sentido, sí, evidentemente, como escolar, como académico, porque lo he trabajado, porque lo aprendí, irte ayudando a encontrar algunos nudos o hacer más ligera la lectura, a profundizar. Tenemos un texto y ver si tiene capas en el fondo, bases en el fondo que nos puedan dar mayor riqueza. Esa es una de las primeras intenciones. Y la otra es que irte generando el hábito de la lectura también con situaciones cada vez más profundas, que esta famosa literatura clásica, estos temas que parecen que solo los expertos pueden acceder a ellos, en realidad no, en realidad con un par de buenas herramientas podemos empezar a caminar y abordar esos textos. Este es justo el gran texto entre una novela muy amplia, tiene casi 500 cuartillas, pero que no deja de ser entretenida y que por ahí tiene también sus coqueteos de filosofía, de la muerte, de la vida, del asunto político, histórico, cultural, el amor. Toca un montón de temas, los toca siempre bien trabajados, muy entretenidos y nos permite irnos metiendo para ir reflexionando con ella. Entonces es ideal para un buen espacio de tiempo. Si tienes miedo por ahí un poco a las lecturas demasiado largas, La Casa de los Espíritus funciona de manera muy, muy buena para ir generando ese entrenamiento, le voy a llamar. Entonces, tengo varias citas, algunas de ellas no te las voy a explicar porque son muy claras. La novela arranca, como casi toda buena novela, con un génesis, con una creación del mundo. Y dice, Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Barrabás era una especie de monstruo. No acaba de estar bien definido, seguramente una especie, bueno, no una especie de monstruo, era un perro, pero un perro raro. Y este perro raro, el mundo lo empieza a convertir así. Esto es muy de Latinoamérica, que empezamos a determinar las cosas de manera, pues con nuestro saborcito, ¿no? De manera que nos encontramos que muchas de nuestras mascotas, al final me parece que de manera muy afortunada, terminan siendo como parte de nuestra familia. Muchas familias en México, uno no sabe, no alcanzo a distinguir si están hablando de un primo, un tío, o de la mascota o del perro. En los dos sentidos es válido, pero en este caso, bueno, Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda por decisión, esta es una parte maravillosa en la novela, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir mi propio espanto. Un gran homenaje a la escritura. Un poco al escribir por escribir, porque además este escribir por escribir crea mundos. Este escribir por escribir crea imágenes. No tardo en hacer también la entrega aquí de la tesis doctoral del maestro Vargas Llosa sobre la obra de García Márquez que se llama Requiem, creo que es Requiem por un deicidio, o Requiem de un deicidio, historia de un deicidio, y habla que la novela viene producida, y esto lo apoyaría Alice Miller también sin ninguna duda, viene producida por el desencanto del mundo. El novelista se desencanta de la realidad, matará a Dios que hizo esa realidad y se convertirá en Dios para generar esta nueva realidad. Las palabras, el abrir esa caja de las palabras del lenguaje ya trae historias. Cuando abrimos nuestro interior ya vienen nuestras historias definidas. Muchas veces solo las vamos a ir pescando, solo les vamos a ir dando forma, pero en realidad el tejido ya viene casi predispuesto. Entonces, y además Isabel Allende lo redondeará de manera perfecta porque lo que se abre sin ser sospechado, al final este rompecabezas será armado. Esto que ahora solo es abrir y sacar hilo, al final del tiempo, al final de la historia, al final del cuento, en el mejor de los sentidos, vamos a encontrar que tenía un sentido, que tenía una figura, y que además no solo una figura, sino que era profundamente hermoso este tejido que fuimos acompañando, que es desesperante, que es angustioso porque parece ser que no le vemos la forma. No le veo la forma a mi vida. Tengo 50 años y sigo pensando hacia dónde me dirijo, qué quiero, hacia dónde voy. Y relativamente por ahí en los momentos de descanso, incluidos algunos de profundo dolor, puedo empezar a entender que las cosas van teniendo un sentido, que en realidad nunca me he despegado de un determinado camino con una obra, con unas acciones
que vine a realizar y que nadie más podría hacer. Se vuelve incluso teológico el asunto. ¿Cómo aparece este mundo de la fantasía en este génesis o en esta génesis con la que se va a iniciar la realidad de la novela, la realidad de la conciencia del personaje y la realidad literaria de Isabel Allende? Tiene esos tres niveles profundos y hermosos. Bordar el mantel más grande del mundo. Comenzó con perros, gatos y mariposas, pero pronto la fantasía se apoderó de su labor y fue apareciendo un paraíso de bestias imposibles que nacían de su aguja ante los ojos preocupados de su padre. Simbólicamente, en términos psicológicos, tiene la novela, eso es un punto a su favor. No trata de eso, pero hay muchísimas situaciones que nos podrían dejar mucha enseñanza de cómo tratar a los hijos. Por ahí hay un asunto que valdría la pena revisar. Hice yo mis propias anotaciones sobre estos concejales con respecto a los hijos, muy bonitos. En este aparece, el padre está preocupado por una de las ideas locas de uno de sus hijos, en este caso de la hija, y la apoya, le dice, venga, pues agota esa idea, a ver a dónde te lleva. Y entonces estos monstruos internos de este joven, de este adolescente en proceso de crecimiento y de desarrollo, en lugar de manifestarse violentamente porque están siendo reprimidos en la casa, les permiten la labor creativa. Sí, bueno, será una lata verla tejer manteles, verla metida ahí 8 o 10 horas, pero no se crean monstruos, se diluyen en la belleza del elemento creativo. Que está raro, pues sí, que aparecen bestias imposibles en la realidad. Bueno, pues eso es lo que interiormente trae mi hija, pero atención, mi hija y todos los jóvenes, mi hija y todas las generaciones nuevas, incluida la mía propia. Aquí la gran labor de sabiduría fue que si a mí me cotejaron, que si a mí me bloquearon en esa creatividad, yo no lo hago con la generación que sigue, por más bestias imposibles que aparezcan. Todavía enlazado con ese que acabo de leer, decidió dejarle en paz con sus trucos de espiritista, sus juegos de pitonisa y su silencio de caverna. Es decir, había mucho respeto en esta familia original por las rarezas de cada uno de los elementos, rarezas entre comillas, tratando de amarla sin condiciones y aceptarla tal cual era. Trueba, que es el personaje principal, que uno de los principales que nos lleva con la historia, se enamora de una tipa después de un profundo dolor, después de una profunda decepción, se enamora de una tipa rarísima, después de también andar con muchísimas mujeres, incluso violándolas, abusando de las chicas del pueblo, no haciéndose responsable de los hijos, termina por enamorarse de una tipa rara, espiritista, con juegos de adivinación. En el nivel simbólico es muy bonito, también en el nivel psicológico, porque este hombre, como muchos de nosotros, vamos a acercarnos a las personas que nos llamen la atención con elementos que nosotros tenemos pero que no están desarrollados. Es decir, entonces, yo encuentro, por ejemplo, lo he platicado con el psicólogo, que me gustan mucho las mujeres inteligentes y metódicas. Bueno, mi última relación antes de esta charla era un ingeniero o una ingeniero. Era una ingeniero y claro, yo admiraba mucho su trabajo y verla ordenar los procesos y tomar decisiones porque es algo que yo no he desarrollado. Yo me fui por el lado lúdico cuando intenté ser deportista y luego absolutamente por el lado artístico, que tiene su rigor, por supuesto que tiene su rigor y tiene su metodología, pero siempre es más importante el juego y siempre es más importante esa misma metodología de pronto mandarla a volar, cosa que en el mundo de la ingeniería o de la arquitectura, por ejemplo, no podría suceder, ¿no? Tienen que dialogar, pero hay un sustento ahí de responsabilidad, el puente, la casa, los trámites, los tránsitos mecánicos de la industria no se pueden caer. En cambio, no pasa nada como tal si un poema sale aguado, sale lastimado, se desflora, se deshace, se cae, no sucede absolutamente nada. Ahí está la diferencia. Entonces a lo que voy es a que es muy probable que nosotros proyectemos en nuestras parejas, como fue el caso de este hombre Trueba, lo que anhelamos, lo que admiramos que está en nosotros, pero que no hemos desarrollado. Quiero estar segura, dice el siguiente, de que tendré nietos, alguien que lleve mi sangre, que tenga nuestro apellido. Férula perdió sus esperanzas de casarse, pero usted tiene que buscarse una esposa, una mujer decente y cristiana, pero antes tiene que cortarse esos pelos y esa barba. Te lo comparto por los elementos que van determinando las estructuras. Si bien esta novela está llena
como un enorme volcán maravilloso en erupción y la lava sale arbitrariamente donde se puede, donde se deja la montaña, donde se deja el paisaje. Sin embargo, tiene sus acotaciones y en este caso estas son nuestras tradiciones, las tradiciones de los abuelos, que todavía muchos de nosotros, yo mismo, posiblemente la generación que me sigue, también está en ese asunto. Es decir, aquí revisar cuál es nuestra carretera, cuáles son los límites de nuestro propio andar y de nuestro propio camino. Al verla con la nariz colorada por el viento y riéndose con cualquier pretexto, Esteban se juró que tarde o temprano ella llegaría a amarlo en la forma en que necesitaba ser querido, aunque para lograrlo tuviera que emplear los recursos más extremos. Se daba cuenta de que Clara no le pertenecía y que si ella continuaba habitando un mundo de aparecidos, de mesas de tres patas que se mueven solas y barajas que escruten el futuro, lo más probable era que no llegaría a pertenecerle nunca. Híjole, es que es bien machito, pero está lindo porque es muy, muy varonil, muy de hombre. Yo tengo esa meta y la voy a conseguir pase lo que pase. Y el tipo es padrísimo, el personaje de Trueba, porque aunque se aprende la lección, no suelta. Es decir, es el clásico viejo que reconoce en los actos que se equivocó, pero en su idea él no acaba de soltar. Él le sigue encontrando pretextos. Es bonito porque ya no lastima la realidad. La lastimó y la lastimó mucho con su maldito machismo, sin duda alguna. Pero digamos que afloja. Es como este chiste del marido que dice, yo tengo la última palabra en mi relación y la última palabra es sí, mi amor. En ese nivel está. Entonces es lindo porque no se quiere despegar de su disfraz de macho, aunque en realidad ya para este momento ya sabe, pues ya asume que no tiene otra, que dice, me voy a amar a esa mujer y ella me va a amar a mí. Híjole, pero esto lo vuelve también un asunto casi metafísico muy hermoso. Yo quedé muy impresionado, lo escuché muy en mi juventud. No sé a qué maestro se lo escucharía, que decía que el hombre sabe de cosas imposibles y lo bello y lo hermoso del hombre es que de todas maneras esas cosas que él sabe absolutamente imposibles, las intenta, las busca y se entrega apasionadamente por lograrlas. Atención, sabiendo que son imposibles. Esto es muy bello y me parece que aquí está un gran juego que utiliza la maestra en la Casa de los Espíritus con este personaje. Clara, en cambio, estaba encantada con su hija. Clara, de pronto, también a partir de una situación determinada que ocurre en la novela, se queda como clavada, como muchos de estos personajes de esta famosa novelística del realismo mágico, que ya lo explicaré. También aquí te invito a que vayas a ver los recuerdos del porvenir, porque hay un comentario que hace la misma maestra, la autora de los recuerdos del porvenir, explicando este asunto de qué es el realismo mágico, cosa que ella incluso le cae medio mal y dice, no, a mí me cae mal esto del realismo mágico porque lo están utilizando para un asunto comercial y no es eso. En realidad el asunto del realismo mágico, rápidamente te lo digo, son los anhelos, dice ella. Vivimos en una situación tan pobre, tan miserable, tan violenta con nuestros niños, con nosotros mismos, con nuestra creatividad, que tenemos que inventarnos magia para hacer tolerante el mundo. Y ese es el realismo mágico, el anhelo de lo que no está. Es muy bonito, es muy fuerte también. Ok, dice, entonces Clara en cambio estaba encantada con su hija. Pareció despertar de un largo sopor y descubrir la alegría de estar viva. Dentro de los enormes valores que presenta la Casa de los Espíritus están los valores de la vida, los valores del amor. Y aquí aparece uno maravilloso, profundamente metafísico, que es el valor del servicio. Atención que esto que te estoy diciendo lo estoy explicando, pero algo que es muy bonito en la novela es que no aparece. La novela no está llena de consejos, la novela está llena de vida. Y entonces nosotros que pretendemos ser buenos lectores, vamos y pescamos esa joyita, vamos y pescamos esa pepita de oro, la traemos para nuestra propia riqueza personal. Entonces esta mujer descubre, esta mujer que, que no le sabía un poco la vida y que andaba en búsqueda de todo, de esas cuestiones, si lo trajéramos directamente ahora te diría dinero, que de pronto estas mujeres me da mucha ternura que empiezan a cuidar perros. Ay, no sé, es que no sé si tenga una manera como decirlo de manera exagerada,
pero voy a llamarlo de manera exagerada, que andan en la calle preocupadas, que son capaces de llorar porque un perrillo por ahí en una calle a la mitad de un aguacero está extraviado, no es más que la ternura guardada, es toda la ternura, quizá incluso el dolor, el abandono que ellas mismas o ellos mismos sufrieron, que está aquí encapsulado y que se alcanza a fugar en la imagen del perrito lastimado y entonces ahí aparece. No es tan sencilla esa proyección. Psicológicamente requiere ayuda, no estoy diciendo que sea una locura, pero no es fácil porque tampoco para estas personas, recuerdo a alguien que alguna vez, una perra de su casa tuvo una camada con perritos muy débiles y entonces 2 o 3 de esos perrillos en realidad se murieron a los 2 o 3 días y para esta persona fue una verdadera tragedia y para mí fue increíble. Yo no tengo apego con los perros, lo tuve alguna vez. Hay uno que la verdad es que sí, me parece que incluso quiero mucho y le doy relativamente servicio cuando se me requiere para cuidarlo sin ningún problema me encargo de él. Pero, y seguramente ahora que sé que el perrito está envejeciendo y todo, pues seguramente me sentiré lastimado, pero no sé si es mi insensibilidad monstruosa, que seguramente diré, bueno, pues ya bien, gracias, y ya, o es la exageración de los dueños de estos bichos, en buen sentido, que se sienten profundamente lastimados porque lo ven casi como si fuera un ser humano. Pero bueno, ese es el afán de servicio, esa ternura y ese cuidado que no están poniendo en otra persona. Yo creo que psicológicamente hasta en ellos mismos está proyectado en el abandono y en la debilidad, en la vulnerabilidad de la mascota o del cachorro. Entonces aquí Clara descubre el servicio, afortunadamente el servicio por su hija y le cambia la existencia. Esteban decía que apenas pudiera pararse en sus 2 piernas, iba a ir en persona a la capital a comprar las cosas más finas y costosas para alajar su casa, porque ya estaba harto de vivir como un patán por culpa de la maldita naturaleza histérica de ese país del carajo, esta especie de mundo tropical que vivimos desde Tijuana hasta la Patagonia, que desarrolla el realismo mágico, el asunto sudamericano o suramericano en y a los alrededores de la selva amazónica, y nosotros mismos con la variedad de paisajes, del frío al calor, etcétera, esta naturaleza que avanza, que crece, que devoraría el mundo si no luchamos por contenerla, si no aprendemos a dialogar con ella, también arrasaría con nosotros. Y entonces este hombre crearán en estas haciendas, en estos lugares en medio de la nada o en medio de una tremenda selva. Pensemos aquí en García Márquez y su famosísimo Macondo, que trabajaremos ya muy pronto también. Eh, si no hacemos esa lucha contra la naturaleza, seríamos unos salvajes, nos devora, nos come, nos invade. Pero atención, también hacia la parte interior. El gran elemento con nosotros es que somos parte de este monstruo natural que quiere comer, abrazar, coger, sudar, pervertir, lastimar casi hasta el grado de pensar ahí en el Marqués de Sade, pero que también anhela por volar, anhela por acercarse a Dios, anhela por llegar a lo más grande de las experiencias estéticas, amorosas, filiales, filosóficas, quiere aprender, quiere escribir la mejor de las novelas, la más grande sinfonía en términos musicales, etcétera, etcétera. Ese compacto somos, ese espíritu, esa ceniza con vida, esa tierra espiritual, ese es lo que somos y hay que luchar frente a esa naturaleza. Entre tanto, su madre seguía haciendo bailar las sillas por toda la casa, tocando Chopin con el piano cerrado y declamando los bellísimos versos sin rima. Yo creo que aquí está jugando, a veces hasta se burla un poco de Neruda. Con el piano cerrado y declamando los bellísimos versos sin rima, argumento ni lógica, de un poeta joven que había acogido en la casa, de quien se comenzaba a hablar por todas partes, sin enterarse de los cambios que se producían en su hija, sin ver el uniforme del colegio con las costuras reventadas. La otra parte de uno de estos personajes es quien se encarga del arte, de la famosa disposición artística, sin revisar que
tenemos compromisos sociales, compromisos culturales que hay que trabajar, ¿no? Entonces yo en términos de escribir mis obras mis asuntos poéticos o pintar mis cuadros, no reviso que mi hijo va con uniformes rotos a la escuela o con un desayuno todo jodido, si es que lleva desayuno. Siguiente, la relación de ambas no sufrió grandes cambios con el desarrollo de la muchacha porque estaba basada en los sólidos principios, atención, hijos, padres, estaba basada en los sólidos principios de la total aceptación mutua y la capacidad para burlarse juntas de casi todas las cosas de la vida. Tremenda enseñanza de manera muy divertida de padres e hijos. Si padres e hijos trabajamos la total aceptación mutua y la capacidad para reírnos de casi todo lo que hay en la vida, ese camino es muy amoroso en lugar de ser una lucha generacional. Entonces ella notó, hay un asunto ahí entre la violencia que aparece en estas historias amorosas. Trueba, en realidad, pues sí busca asesinar al amante de sus hijas por una cuestión además social, porque la niña pues es ricachona, es de clase social alta y está enamorada de un pobretón que además cree en el marxismo, es comunista, su arte lo tiene reflejado ahí, están enamorados estos dos y el papá no lo va a tolerar, lo intenta asesinar, solo logra cortarle unos dedos de la mano. Entonces ella notó que le faltaban varios dedos de la mano derecha, pero él le explicó que a pesar de eso podía tocar la guitarra, atención, porque siempre hay una forma de hacer lo que uno quiere. También tiene ahí sus historias voluntariosas, sus historias heroicas. Este tipo pierde dedos de la mano y aún así toca la guitarra porque siempre hay una forma de hacer lo que uno quiere. Quizá por eso la naturaleza, nuestra historia, nuestras determinaciones, aquí se vuelve la novela muy romántica en el mejor de los sentidos, más bien, no en el mejor de los sentidos, en el sentido, digamos, ahora cultural, de anhelar, de ir por los grandes anhelos de nuestra existencia, la naturaleza, la pobreza, las invasiones, las violaciones las conquistas que han ejercido pueblos, en este caso para nosotros, pues los pueblos europeos que ejercieron hace 3, 4 siglos, no más ya en realidad, hace 5 siglos, esa historia que todavía nos pesa, la pobreza en la que vivimos, de todas maneras hay en ese mundo, hay en esta realidad estas ideas de siempre hay una forma de hacer lo que uno quiere hacer. Blanca y Pedro III se besaron en la boca. Estos jóvenes se reencontrarán mucho tiempo después. Pedro es padre de la hija de Blanca, aunque Blanca se casó con tal de no tener la presión social, se casó con un francesillo que le dio apellido, que le dio lugar, que permitió que la sociedad no los criticara, que ni siquiera se tocaron físicamente, en realidad nunca recompusieron el matrimonio y que el francesillo en una de estas como desviaciones de la novela muy divertidas, andaba en situaciones muy perversas en términos sexuales, que es muy divertido, hay que revisarlo. Blanca y Pedro III se besaron en la boca. Fue la primera vez que Alba es la hija pequeña de Blanca, vio eso en su vida. Atención con esto, porque a su alrededor no había gente enamorada. Es otro de los tremendos elementos de este mundo de la Casa de los Espíritus y de nuestra Latinoamérica en total. Bueno, pues yo en realidad tuve la mala fortuna de ver a mis padres pues en sus escarceos sexosos, iba a decir sexuales como tal, pero aún así yo solamente una vez, y mi papá estaba borracho, vi besar a mi papá, vi besar a mis padres en la boca. Una sola vez. Sí, pienso pues que cuando menos a mi padre lo acompañé, yo creo que 40 años de mi vida es muy poco, en realidad es muy poco, es nada, no tengo memoria de ver a mi papá cariñoso, no digo que nunca haya sucedido, pero no tengo esa memoria y créanme que la pago. Más de una relación me ha reclamado que parezco güey de hielo, que no sé qué, que soy muy torpe, lo he estado trabajando, pero de aquí viene, no lo justifico, simplemente lo explico para que podamos reconocer de dónde viene. No somos una sociedad amorosa, no somos una sociedad cariñosa, mucho menos en la relación entre los padres
entre ellos mismos y lo que transmiten a los hijos. Creo que está claro. El muchacho acercó la nariz a su cuello y aspiró ese perfume desconocido de limpieza y bienestar, y sin saber por qué se le llenaron los ojos de lágrimas. Sintió que odiaba a esa criatura casi tanto como odiaba al viejo Trueba. Ella encarnaba lo que nunca tendría, lo que él nunca sería. Deseaba hacerle daño, destruirla, pero también quería seguir oliéndola, escuchando su vocecita de bebé y teniendo al alcance de la mano su piel suave. Esta escena es muy fuerte, pero es muy bonita la resolución que hace la maestra Isabel Allende. Hay un tipo, ella creo que está planteando que la perversión de los seres humanos se aviva, como términos de fuego, como los carbones, se aviva con la miseria y se aviva con las injusticias. Podemos traer todos un monstruo que podríamos llamar ligeramente perverso, pero no es lo mismo poner esa perversión en una obra de arte, en una pintura, en los juegos infantiles, que de verdad llevarla a cabo porque no hubo tiempo de jugar, porque nuestra niñez estuvo marcada por violencia, por trabajo, por obligaciones, por compromisos. Entonces esa violencia, esa salida de todas maneras natural de esa energía, se va a dar entonces a partir de la enfermedad, de la violencia y de la transgresión. Entonces está este tipo frente a una niña muy joven con respecto a él, que después la historia ahí, ay, ahorita ni te lo adelanto porque es brutal la escena, sabiendo que muchos años después se va a desarrollar, este, y la ve linda, pero al ser hija del patrón que lo ha tratado tan mal a él en términos sociales, culturalmente, entonces aparece el monstruo, y no obstante reconocer que es linda, quiere lastimarla, quiere joderla. Yo lo he platicado, la más cercana, que va a ser una tontería, pero fue un día que cayó una enorme tormenta en la Ciudad de México de granizo, tanto que se generó una buena capa de hielo y ya era noche, y entonces, pero aún así en la noche las familias, incluso las familias, salieron a hacer muñecos de nieve y a hacer cosillas ahí con el granizo. Y generaron un par de muñecos de nieve que les quedaron muy bonitos. Como en mi casa no me dejaron salir por el famoso asunto de enfermarnos, de lo que tú quieras, mis padres no nos dejaron salir a nosotros. Al otro día rumbo a la escuela, en un jardín que había un muñeco de nieve con su zanahoria y bufanda, yo pasé y le tiré la cabeza al maldito muñeco de un mochilazo. Le tiré la cabeza, una señora salió, me llamó la atención, yo salí corriendo, hasta ahí quedó el asunto, pero entendí con la pregunta con la que me fui fue ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Pues entendí que porque mis padres no me habían dejado participar. Ese es el elemento, ese es justo, destruimos el mundo por envidia, por represión interna. Yo pensaría, ¿qué hubiera costado? Hubiera sido maravilloso. Ese día jamás teníamos dos opciones. Si mi papá nos hubiera dicho, venga, sálganse pues al hielo, y quien se enferme, pues ni modo, mañana le hacemos tecito, y desvelarnos y lo que sea, y posiblemente hubiéramos guardado el maravilloso recuerdo de la tormenta más importante de nuestra infancia, frente a podía más el trabajo, el orden, el no te enfermes, etcétera, etcétera, que me acuerdo de ese día por el mochilazo donde le rompo la cabeza al muñeco de nieve. Bueno, este ejemplo tonto es básicamente el mismo, donde este personaje frente a esta niña va a tocarla y quiere transgredirla y quiere violentarla y violarla físicamente. Con una mano rodeó el cuello de la niña, sintió sus trenzas cosquillándole la muñeca y apretó suavemente, consciente de que era tan pequeña que con un esfuerzo mínimo podía estrangularla, incluso habla de matarla. Deseó hacerlo, quiso sentirla revolcándose y pataleando en sus rodillas, agitándose en busca de aire. Deseó oírla gemir y morir en sus brazos. Deseó desnudarla y se sintió violentamente excitado. Con la otra mano incursionó debajo del vestido almidonado, recorrió las piernas infantiles, encontró el encaje de las enaguas de batista y las bombachas de lana con elástico, los calzones. En un rincón de su cerebro le quedaba suficiente cordura para darse cuenta de que estaba parado al borde de un abismo. Me parece genial y maravillosamente. Esto lo pondría yo ahora mismo para que nuestras amigas feminazis revisen y regresen que esto esté escrito por una mujer que comprende el elemento, otra vez, que no lo justifica, que lo entiende
y que quiere que se entienda junto con la parte femenina y la parte masculina, que nos alejemos de víctimas y victimarios para encontrar dos que padecen una situación que podemos convertirla en una situación mucho más amorosa. Le dice el tipo, ¿sabes qué es esto? Preguntó roncamente. Tu pene, respondió la niña, que lo había visto en las láminas de los libros de medicina de su tío Jaime y en su tío Nicolás cuando paseaba desnudo haciendo sus ejercicios asiáticos. Él se sobresaltó, se puso bruscamente de pie y ella cayó sobre la alfombra. Estaba sorprendido y asustado. Aquí hay hay un maravilloso juego, hay una metáfora ahí muy linda de que la solución ante estas situaciones monstruosas de violencia está en el conocimiento. No sé si directamente en la ciencia, pero está en la verdad, literalmente. No lo dice ella, yo lo agrego. El asunto bíblico, el asunto cristiano como tal, de la verdad nos hará libres. La verdad de nombrar las cosas como tal. Esta niña, la libertad que tuvo en su casa de ver a su tío encuerado y de ver láminas de carácter científico, le permitió decir, ok, eso que tú tienes ahí, que estoy sintiendo que está siendo violento, que algo raro está pasando, bueno, si me preguntas, eso se llama pene. Y entonces la verdad de ese elemento deshace los monstruos, deshace las marañas cerebrales, deshace los traumas infantiles, deshace las voces. Por eso es que hay que entrarle a la lectura, al arte, a la ciencia, a la terapia, para entrar a deshacer ese monstruo, porque hay una voz ahí monstruosa que me está asustando, no sé de dónde viene, y cuando el amigo, cuando el profesional, cuando la lectura me diga, ah, pues viene de tal cosa y se llama así, y asado, ¡boom! Se deshace el monstruo, se libera mi vida y puedo seguir caminando. Después tiró a la basura los tarros, los pinceles. Ah, hay un proceso también que la novela nos marca en muchos sentidos de las ceremonias. Vivimos un mundo que ya no tiene ceremonias. Y un mundo sin ceremonias es un mundo plano, es un mundo sin distinciones. Después tiró a la basura los tarros y los pinceles y se sentó un largo rato a contemplar los dibujos para revisar la historia de sus penas y alegrías. Sacó la cuenta de que había sido feliz y con un suspiro se despidió de la niñez. Qué bonito asunto. Lo hemos dejado demasiado como en lo académico. Las despedidas de nuestra niñez tienen que ver con que terminé la primaria o la secundaria. Y entonces a partir de eso también el maldito consumismo nos hace a todos iguales. Y entonces todos con el moñito, con la toga y el birrete, ridículos, porque ahora ya los usan hasta los del kinder. Cuando entonces salgo yo de toga y birrete del kinder, qué puto simbolismo tiene, qué carga tiene cuando termine mi licenciatura, si en realidad esta fiesta ya se igualó, volvió a ser plana. Eso tiene que ver porque no tenemos estas ceremonias en la casa. Yo me acuerdo que bien no fue una ceremonia, pero sí fue clarísimo en mi vida el día que yo dejé como la niñez así con toda claridad. Ya empezaba yo a ser un adolescente, soy el mayor de mi casa y todavía jugaba con mis hermanos, pero me acuerdo perfecto, lo he platicado también aquí, que con mis hermanos jugábamos a que cuando escuchábamos la llave de la casa corríamos a abrazar a mi papá y era una especie de competencia en la que casi siempre ganaba yo al ser el mayor. Y recuerdo que alguna vez me invitaron a una pequeña reunión, entonces me bañé en la tarde, ya no jugué con mis hermanos, me vestí incluso con alguna camisa de mi papá, cambié el peinado y ya no corrí. Sí fui a saludarlo, él me acuerdo perfectamente de su mirada así de, órale, ¿y este chavo de dónde salió? Y ya solo me acerqué, le di un beso, lo abracé, pero ya no volví a participar nunca de salir corriendo a él. Me gustó, no se cambió la ternura, no se cambió mi amor por él, pero fue claro cómo el asunto de este muchacho dejó de ser niño y se puso a hacer pues ya otras cosas, ese cambio vital en su existencia. Ok, Miguel comenzó a acariciarla y ella vio transformándose su rostro en el caleidoscopio del espejo y aceptó al fin que era la más bella de todo el universo, porque pudo verse con los ojos que la miraba Miguel. Aquí es muy sencillo, lo estoy especificando lo estoy marcando sin mucha información en la novela, pero el asunto es el amor. Ay, hasta me acabo de emocionar. Cuando la amada, o puede ser en relaciones filiales, en relaciones de amigos,
cuando la amada puede verse a ella con los ojos que yo la veo, descubrirá que es la mujer más hermosa del universo, porque es la que yo veo. Si el día que mi pareja logra reconocer, logra se entera de cómo la miro yo, dejará de preocuparse por celos, por otras, por si otras son más jóvenes, más guapas, más inteligentes, menos neuróticas, lo que quieran. El asunto es lograr eso. ¿Cómo logro transmitirle a mi pareja que por un momento ella alcance a ver cómo la veo yo? Y se va a dar cuenta que cuando la veo, claro, a partir del amor, yo estoy viendo la mujer más bella del universo. Por más que no haya medidas, no haya como elementos que puedan decir que no es cierto. Es decir, cuando el hijo, cuando el papá, quizá ahí sí es mucho más fácil, cuando el papá le dice a su hija que es la más bonita del mundo, le está diciendo la verdad. Solo la neurosis de la hija no lo va a poder ver. O cuando Romeo y Julieta se hablan de eso y son únicos en el universo, se están diciendo la verdad. Solo somos nosotros, quizá los que no lo creemos, ¿no? Cuántas veces también me habrá ocurrido, seguramente muchísimas, en las que yo no alcanzo a ver cómo mi pareja, la que me ama, me ve. Es muy probable, incluso el otro día me lo decía alguien, güey, el día que te vieras tú mismo, cómo te vemos tus amigos, sabrías lo valioso que eres, sabrías lo grande que eres. Bueno, miren, me acabo de emocionar porque está padre, pues, porque así de ese nivel es esta novela La Casa de los Espíritus. No he sido el proceso generacional, el proceso de irnos alejando, de irnos humanizando, yo diría, sí, pues humanizando y angelicalizando, volviéndonos ángeles, espiritualizándonos, creo que acabo de decir un barbarismo, en el proceso de espiritualizarnos, de dejar este mundo material sin cancelarlo, sin hacerlo menos, sino llevándolo incluso, pues, dándole su lugar preciso, entregándolo con honores. Quizá ahí lo que es del César y lo que es de Dios, sea también muy claro para este proceso. Viene el perdón, viene un elemento importantísimo que es la reconciliación, y la reconciliación es revisar que mis conversaciones me estaban lastimando, que lo que yo creía del mundo, lo que yo podía ver no era la realidad absoluta. Y entonces Trueba le dice, no he sido un buen padre para usted, hija, dijo, cree que podrá perdonarme y olvidar el pasado, y se hace la reconciliación muy emotiva, muy linda, entre Trueba, que ha sido este macho y que aún así termina este tipo echado para adelante, este tipo absolutamente de derechas, porque la novela va también sobre eso. Tiene la humildad para decir, hija, pues no me he portado bien, cree que podrá perdonarme y olvidar el pasado. Y con respecto al galán, al que le cortó los dedos incluso, entonces abrió los brazos y los dos hombres en un apretado nudo se despidieron, libres al fin de los odios y los rencores que por tantos años les habían ensuciado la existencia. Insisto, sin consejos, sin sensibilería absurda, nos vamos dando cuenta de estos elementos emotivos en la novela porque están puestos, porque son rescatados de la vida. Para eso es finalmente también el arte y la belleza. En la época en que todavía las cosas se llamaban por nombres conocidos y las palabras tenían un significado único, cuando pueblo, libertad y compañero eran solo eso, pueblo, libertad y compañero, y no eran todavía contraseñas. La modernidad, este mundo del materialismo y de la ganancia básica, este temor a la espiritualidad, hace que la materia pase por encima del asunto de la espiritualidad. Bueno, pues ahí entonces lo que necesitamos es rapidez, lo que necesitamos es eficacia. Mucho cuidado si esa rapidez y esa eficacia están generando ya que nuestras palabras se vuelvan contraseñas, que ya no sean palabras, que ya no sean llaves o conductos a la realidad, que la palabra amor funcione mágicamente para que me coloque con el amor. Estoy de acuerdo en que la pura verbalidad, el puro asunto fonográfico de la palabra, quizá
que creo que no en realidad, pero quizá no haga el amor. Pero es un conducto. Sin duda es una llave, es el contacto, es el abracadabra, son las palabras mágicas que abrirán las puertas de ese proceso. Decirle a una persona a los ojos y con toda claridad decirle te amo, sin duda abre el espacio. Ya lo viví yo, bueno, varias veces afortunadamente en mi vida, pero todavía tengo en la memoria alguna muy reciente, que vi cómo le cambió el gesto. Le dije, oye, te amo, y le cambió, se suavizó absolutamente su gesto. Venía con un gesto adusto, venía con ganas de rechazar, de venganza, de enojo. Yo no peleé, yo dije, venga, pues esto es lo que estoy sintiendo por ti, y se sacudió completamente el ser interior, cuando menos por ese momento. Entonces, palabras que suenen y no que se conviertan en contraseñas, no que se conviertan en manipulaciones. No vio nada más que un difuso resplandor, luego sintió un pinchazo en el brazo y volvió a perderse en la inconsciencia. Un siglo después, comillas, aquí aparece otra vez esta situación del realismo mágico, Alba despertó mojada y desnuda. No sabía si estaba cubierta de sudor, de agua o de orina. No podía moverse, no recordaba nada. No sabía dónde estaba ni cuál era la causa de ese malestar intenso que la había reducido a una piltrafa. Eh, el golpe militar. El golpe militar. Isabel Allende es sobrina del presidente Salvador Allende. Entonces lo conocieron, ella ha explicado que no fue el tío absolutamente íntimo, pero para nada fue un desconocido, fue alguien con una personalidad muy determinada, muy entregado y muy comprometido, y bueno, toca eso, ¿no? Esta especie valga la comparación, de Macondo, en el que se empieza a surgir este mundo y esta génesis que te he venido platicando, la brutal realidad, la brutal modernidad, el brutal asunto de los militares lo ha convertido en este infierno donde esta mujer entonces recibe un pinchazo y cuando despierta se encuentra lastimada, violada, abusada, profundamente violentada por los soldados, pues. En ese proceso de límite del dolor aparece su abuela Clara, a quien había invocado tantas veces para que la ayudara a morir, con la ocurrencia de que la gracia no era morirse, puesto que eso llegaba de todos modos, sino sobrevivir, que era un milagro. A mí me sacudió profundamente para mi vida. Si te das permiso de sacarlo de lo literal, de muerte-vida, y si piensas en el último esfuerzo que estás haciendo, y si ahorita dices, no, ya voy a soltar, ya no aguanto, ya me cansé, piensa que el chiste no es soltar, que el chiste no es olvidarse del asunto, que también es válido, pero no es olvidarse del asunto, el chiste es sobrevivir, el chiste es pasar estas pruebas, el chiste es avanzar, subir esta montaña. Ese es, lo demás, todos lo hacen, todos lo hacemos. Está padrísimo. Solo marqué este renglón. Soy Tránsito Soto, patrón. Cumplí su encargo, que estamos ya por terminar la novela. En realidad incluso es mi penúltima cita. Soy Tránsito Soto, patrón. Cumplí su encargo. Hubo una promesa que esto hace sistemáticamente, o en términos sistémicos, hace la novela muy bella porque tiene sus mecanismos perfectamente entrelazados, no tiene huecos, no es una historia que nomás se avienta, sino es un asunto que todo lo que empezó hace 50 años, aparentemente por nada, estoy también ya empezando a leer, te lo voy a entregar seguramente en 2 o 3 semanas, Sincrodestino de Deepak Chopra, en el área de desarrollo personal de nuestro canal. Todo lo que aparentemente surge, por más simple que parezca, una especie de llamada de un amigo que dijo, oye, pues vi tu teléfono en el Facebook y te llamé, quiero saber cómo estás, venga, pues eso, y colgamos y decimos, va, venga, no sé por qué ocurriría, no existe casualmente, siempre son elementos de esta especie de armado del mecanismo que tienen una función, que a lo mejor empezaron aquí, que se van a desarrollar dentro de 50 años, pero que no son cables sueltos, que siempre tuvieron un momento en su creación, en su generación, en su génesis, con un objetivo que se cumple, que si nosotros cooperamos para que esos cables se unan, perfecto, pero si no estamos, de todas maneras
tardarán posiblemente, pero se van a contactar porque para eso es su vocación existencial. Entonces dice, soy tránsito, que no es gratuito que se llame tránsito, que se mueva, que transcienda, que se mueva. Soy tránsito, soto patrón, cumplí su encargo, como todos cumplimos nuestros encargos en la existencia. Y dice la última, que ya está, este es el último enunciado de la novela, pero le agrega hay un textito ahí que pone al final, y este lo puse de ahí. Dice, en la perrera tuve la idea de que estaba armando un rompecabezas, toda la vida, toda la historia de esta casa de los espíritus, todo el sentido del desarrollo de la vida, todo este Macondo también, todo lo que ha sucedido también en estoy pensando en Pedro Páramo y el pueblo en esta Comala, todo lo que sucede en nuestra generación, en nuestra vida, en nuestro sistema, de dónde vengo, con las herencias de los abuelos, de aquellos incluso que no conocí, y hacia dónde voy a entregar, hasta dónde va mi alcance para que mis nietos, los hijos de mis nietos, los hijos de los hijos de mis nietos, y si es posible todavía más, también si es posible en esta familia llamada humanidad, vayamos alcanzando y vayamos generando esos compromisos, hasta dónde vale la pena hacer de mi vida un elemento amoroso y trascendente para que toque mucho más allá de lo que corresponde como tal a mis hijos, posiblemente a mis nietos. En la perrera tuve la idea de que estaba armando un rompecabezas en la que cada pieza tiene una ubicación precisa. Antes de colocarlas todas, me parecía incomprensible, pero estaba segura que si lograba terminarlo, daría un sentido a cada una y el resultado sería armonioso. Es muy bonito, está hablando de la vida. Ahora, la novela por eso es también muy profunda, porque es un final feliz, pero un final feliz espiritual. Y, y cuando, mira, es que me prendí muy bonito. Cuando pasamos por dolores tan profundos, por violencias tan brutales, y les encontramos un sentido, y les encontramos un camino de aprendizaje para las generaciones consecuentes, se queda la satisfacción del trabajo bien hecho, se queda la satisfacción de que lo caminado valió la pena. Dolió en el momento, fue violento, fue intrigante, se sufrió muchísimo, pero de verdad la vida en su capacidad amorosa de darnos estas lecciones lo está haciendo con todo cuidado, y eso era lo que verdaderamente necesitábamos que pasara para alcanzar nuestra meta. Antes de colocarlas todas me parecía incomprensible, pero estaba segura que si lograba terminarlo daría un sentido a cada una y el resultado sería armonioso. Cada pieza tiene una razón de ser tal como es, incluso el coronel García. En algunos momentos tengo la sensación de que esto ya lo he vivido y que he escrito estas mismas palabras, pero comprendo que no soy yo, sino otra mujer que anotó en sus cuadernos para que yo me sirviera de ellos. No es un asunto de enajenación, no es un asunto neurótico. La imagen, el cuerpo, la presencia con la que hasta estas 5 décadas que tengo de existencia, con la que me he presentado, que unificadamente se ha llamado Marco Antonio Vidal Contreras, que ha pasado por mi padre, mi madre, mis hermanos, todos mis amigos de la infancia, todos los de la juventud, las novias, la pareja con la que concebí los hijos, las siguientes parejas, los amores apasionantes, los amores de un día, la prostituta que tendrá ese lugar en mi vida porque fue la única, la niña absolutamente entregada, la que exigió, la que no pidió nada, los continuos amigos, los que me despedí de ellos profundamente dolido, los que se han mantenido durante toda la existencia, los que están en este momento, los que ya no veo pero que sé que están, los que están por venir, los alumnos y todo ese canal, todo eso tan maravilloso que empieza a mostrarse. Aquí el asunto es que no lo he habitado yo con esta pequeña personalidad, te llames como te llames, tengas el sexo que tengas la profesión que tengas. Ha sido habitado por ese elemento más grande que se llama vida, que nos da ese hermosísimo regalo aquí hay un texto también, te lo voy a sugerir, el nombre es un poco complicado,
que somos la gota de agua con plena conciencia. Willy Gas Jagger, como Mike Jagger. Como una gota de agua puesta en el océano, porque así más o menos es la metáfora. Esa gota está profundamente gozosa y es casi increíble de lo que es capaz la conciencia, porque siente lo que siente el océano. Es decir, yo, un simple ser humanito X gris, con esta personalidad, cuando me conecto con la belleza, cuando me conecto con el arte, cuando fluyo en el mejor de los sentidos con mi historia y permito que la historia avance y me integre, entonces encuentro el poder del océano, ¿no? Como ser capaces de reconocernos como una gota de agua, pero sentir el océano, sentirlo en su profundidad, en su fuerza brutal, en su choque que destruye puertos, en su choque que destruye ciudades, en la profundidad de una tormenta que hunde barcos. Hago estas imágenes violentas para resaltar el poder, pero también en la belleza de su interior, en la profundidad de las zonas que jamás ha tocado la luz en el caso de los océanos. Eso somos, y eso nos permite el arte, eso nos permite la lectura, y eso nos permiten al final de cuentas las palabras. Esta obra que nació con este génesis, intentando sacar, te lo regreso a la primera, este pequeño librito escondido, donde alguien ha puesto sus memorias, ha puesto sus notas, que me va a permitir 50 años después contar, incluso 50 años con la medida, con el tamaño del universo, es absolutamente nada, pero esa especie de nada está guardada y está incluida de todo. Por ahí iría también la idea de este realismo mágico, por ahí iría tal vez la idea de nuestras personalidades amorosas, mágicas, nuestra sal que le podemos poner al mundo desde esta realidad, desde este México, desde esta colonia en la Ciudad de México, desde esta Latinoamérica siempre agitada, siempre madreada, siempre en lucha con la naturaleza, pero también siempre amorosa, siempre entregada, siempre emotiva, siempre sonriente, siempre con ganas de extender la mano al amigo, de darle el beso al hijo y de decir, venga, lo que sigue, que para eso estamos. Marco Vidal, YouTube, en la Casa de los Espíritus de la maestra Isabel Allende. Muchísimas gracias. Chao.